una forma de hackear el juego y mostrar que uno entiende las reglas del juego es sentir amor por el verdugo. Y, escuchen esto, el hackeo más fuerte que uno puede hacerle al juego y demostrar que sí entiende que es un juego y que todo está pensado para tu evolución y a tu favor, es sentir amor por los programadores, por los más que hay, que son los que nos envenenan con la comida, nos sabotean nuestros proyectos económicos, todo el mal que hay en el mundo, porque acuérdense que el juego no se trata de ver quién gana más dinero, quién tiene el auto más lindo, la casa más linda, quién es un ciudadano ejemplar. El juego se trata de ver qué hay en tu corazón. Cómo estás jugando se mide desde el corazón, no desde qué lograste en tu vida, ¿sí? Los logros son evolutivos, no materiales. Entonces, todo lo que los programadores, incluso cuando hacen trampa, cuando ellos juegan con desventaja, cuando nosotros jugamos, en desventaja, y ellos tienen la ventaja enorme comparativa de que ellos no mueren, entonces recuerdan todo lo del juego y aparte se buscan siempre. Entiendan esto, el jugador más fuerte, el más potente, es el que se va más lejos de la luz. El que dice, no, yo solo voy al mundo si me aseguran de que no me voy a morir para que no me olvide de quién soy y que no termine succionado y pasándome 20 encarnaciones en las ruedas de las almas o en los juegos. Entonces pónganme en una situación en donde no me muera, quiero ser rico, no quiero sentir carencia porque no quiero que el juego me confunda, y por eso estos programadores juegan a ser la elite mundial. Es porque son mucho más cobardes que nosotros, pero así y todo, por eso necesitan la cercanía con el poder, el dinero, el confort, la luz. Pero más allá de eso, todo eso que ellos hacen desde ese lugar de ventaja que tienen sobre nosotros, a nosotros nos favorece. No nos favorece económicamente, no nos favorece nuestra salud, no nos favorece en nada de lo que nos hacen pensar que es de lo que se trata el juego. Pero en hacerte más fuerte, hacerte experimentar la carencia necesaria para que en lugar de buscar dinero un día te rindas y busques el origen y la vuelta a casa. Para eso son ideales. Entonces, no hay hackeo más fuerte que se le pueda hacer al juego que sentir agradecimiento y amor por los verdugos. Porque los verdugos, incluso si se trata de la élite, de los que nosotros llamamos los malos del juego, sentir amor por ellos es la forma más eficiente de demostrar que entendimos de qué se trata el juego. Hay una idea que suena a ciencia ficción, hasta que un día te alcanza en plena vida cotidiana. No llega como una teoría, llega como un golpe silencioso. Estás esperando un mensaje, pagando una cuenta, mirando una noticia, discutiendo con alguien que amas y de pronto te preguntas algo que nunca te habías atrevido a formular en serio. ¿Y si todo esto fuera un juego? No un juego infantil, no un juego para entretenerte. Un juego como arquitectura, como diseño, como sistema. Un tablero donde todo parece real porque se siente real, pero donde la realidad, en el fondo, está mediada por algo que no vemos. Una interfaz, una red, una estructura. Y en ese punto aparece la segunda pregunta, todavía más peligrosa. Si esto es un juego, ¿quién nos está jugando?
Porque en cualquier videojuego puedes imaginar al personaje dentro de la pantalla y al creador fuera. Puedes imaginar al jugador y al programador. Puedes imaginar un límite entre el mundo y el que lo construyó. Pero aquí la cosa se complica, porque cuando miras con honestidad lo que existe, descubres un detalle que no encaja con la fantasía del afuera. Aquí, todo lo que existe, existe dentro. Toda la existencia parece estar contenida en el mismo fenómeno, como si el afuera fuera otro adentro más amplio, como si la salida de un nivel fuera la entrada a otro, como si la famosa Matrix no fuera una prisión única, sino una muñeca rusa, una simulación dentro de otra simulación, con diferentes densidades, reglas y capas de percepción. Y eso cambia todo, porque entonces la conversación deja de ser ¿cómo escapo? Y se vuelve otra cosa. ¿Cómo se juega esto de verdad? La mayoría de la gente cree que ganar es conquistar el mundo, lograr, conseguir, acumular, vencer. La cultura entera te educó para competir, para demostrar, para sostener una imagen, para no perder, para no fallar, para no quedarte atrás. Y si te metiste a la espiritualidad con la esperanza de que eso te diera ventaja, probablemente caíste en la trampa más común. Creer que despertar es manifestar cosas externas. Más dinero, más amor, más éxito, más reconocimiento, más señales, más pruebas, más resultados. Pero aquí viene la revelación. El juego no se gana así. El juego no se gana. Se domina. Y se domina emocionalmente. Esa frase suena simple hasta que la entiendes de verdad, porque implica algo radical. El tablero no está en la calle, ni en las noticias, ni en la economía, ni en la política, ni en tu pareja, ni en tu familia, ni en tus enemigos. El tablero real está en tu cuerpo emocional. Eso significa que la batalla principal no ocurre allá afuera, ocurre aquí dentro, en el lugar exacto donde nadie te aplaude, donde nadie te valida, donde no hay testigos. Ocurre en el instante en que algo te activa y tú sientes el impulso de reaccionar, de defenderte, de atacar, de huir, de justificarte, de controlar, de castigarte, de hundirte, de distraerte. Y ahí aparece el verdadero oponente. No es esa persona que te traicionó, no es tu jefe, no es tu ex, no es la gente mala, no es el mundo. Tu oponente es tu mente y el personaje que construiste para sobrevivir. Ese personaje que aprendió a complacer, ese que aprendió a demostrar, ese que aprendió a fingir calma por fuera mientras por dentro arde, ese que se volvió experto en parecer fuerte, ese que se volvió experto en no sentir. Ese personaje se siente como tú, porque vive contigo todo el día. Pero no eres tú. Es una máscara sofisticada, una estrategia, un traje. Y la mente lo defiende como si fuera tu identidad, porque si la máscara cae, aparece el miedo original. Por eso, el juego es cruelmente elegante. No necesita destruirte, solo necesita mantenerte distraída para que jamás te presentes en el tablero real. Y la distracción más efectiva es siempre la misma: el afuera. El afuera como droga, el afuera como obsesión, el afuera como excusa. Noticias que te encienden, pantallas que te hipnotizan, comparaciones que te vacían, indignación que te roba horas, miedo que te quita presencia. Historias de horror que te hacen creer que el mundo manda sobre ti. No porque todo sea mentira, sino porque tu atención es el recurso más valioso del juego. Lo que miras te programa. Lo que repites se vuelve realidad. Lo que alimentas crece. Y cuando te sacan del centro, te sacan del tablero interno. Y entonces ya perdiste sin que nadie tenga que vencerte. Aquí entra otro misterio que parece esotérico hasta que lo vives. El tiempo. La mente y el tiempo tienen un pacto silencioso. La mente te cuenta una historia. Esto durará, esto me define, esto nunca va a cambiar, esto siempre fue así, esto me lo hicieron. Y el tiempo, como una geometría invisible, sostiene esa historia como si fuera una cárcel. Así nacen los traumas. Un trauma no es solo un evento, es un momento en el que una parte de ti se quedó atrapada, como si el juego hubiera congelado un fragmento de tu energía en un instante específico. Sigues caminando, sigues trabajando, sigues sonriendo, pero adentro hay una puerta que no se abrió, un mensaje que no se asimiló, una emoción que no se procesó.
Y lo más inquietante es esto. Muchos seres humanos empiezan a guardar recuerdos con fuerza. No por felicidad, sino por dolor. El niño vive en presente. Juega, respira, se maravilla, hasta que alguien lo lastima emocionalmente por primera vez. Ahí nace la memoria como defensa. Ahí nace el personaje, ahí nace la mente que aprende a anticipar para no sufrir. Y desde entonces, una gran parte de la humanidad vive preparándose para un golpe que todavía no sucede. Entonces, dime, ¿te das cuenta de lo que significa? Si el tablero es emocional, la vida no te está pidiendo que ganes discusiones, te está pidiendo que te vuelvas veloz por dentro, que salgas rápido de la víctima, que aprendas a transmutar la reacción, que decodifiques el desafío sin perderte en el drama, que descubras el amor escondido en el momento, incluso cuando el momento parece injusto. Y justo cuando crees que lo entendiste, aparece la grieta por donde el juego se filtra y te habla con símbolos. Los sueños. Los sueños son ese lugar donde el personaje baja la guardia, donde la mente racional no controla todo, donde el jugador recibe información sin el ruido habitual. A veces te muestran líneas de tiempo, a veces te muestran decisiones, a veces te muestran advertencias, a veces te muestran logros que todavía no recuerdas, y aunque lo olvides al despertar, algo queda, un eco, un presentimiento, una certeza sin explicación. Y con los sueños llegan las señales, números que se repiten como guiños del sistema, no como superstición barata, sino como una firma, como un sello, como una confirmación que aparece cuando tu conciencia se alinea aunque sea por segundos, como si la simulación te dijera sin palabras: te vi, estás presente, estás entendiendo. Y si eso es verdad, entonces el reseteo no es un evento afuera. El reseteo comienza cuando tú despiertas dentro del momento, cuando te das cuenta de que el enemigo no es el mundo, es tu mente. Y si tu mente es tu enemigo, entonces la victoria no se grita, no se presume, no se publica. La victoria se siente. Se siente como silencio interno, como libertad, como un espacio nuevo donde antes había reacción. Ahora dime, con toda honestidad, si el juego ya empezó a resetear, ¿qué parte de ti va a resistirse cuando por fin tengas que soltar el personaje que te mantuvo a salvo? Si aceptas que el juego no se gana, sino que se domina emocionalmente, entonces hay una consecuencia inevitable que casi nadie quiere mirar de frente. Nada de lo verdaderamente importante ocurre afuera, no en el sentido ingenuo de negar la realidad, sino en el sentido profundo de entender dónde se decide cada partida. Porque si el tablero está en tu cuerpo emocional, entonces cada evento externo es solo una jugada diseñada para observar cómo respondes por dentro. Y ahí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no pierde el juego porque les pasan cosas malas. Lo pierde porque no se presentan al tablero interno. Reaccionan en automático, se identifican con el personaje, se funden con la mente, se vuelven previsibles. El juego ama la previsibilidad. Cuando alguien te falla y sabes exactamente cómo vas a reaccionar, el sistema ya ganó. Cuando algo no sale como esperabas y te hundes durante días, el sistema ya ganó. Cuando una emoción te secuestra durante semanas y te convence de que eso eres tú, el sistema ya ganó. No porque seas débil, sino porque la mente tomó el control. Aquí hay una distinción clave que casi nadie hace. Reacción no es conciencia. La reacción es mecánica. La conciencia es elección. Y el juego solo se vuelve interesante cuando aparece la elección. Por eso el verdadero aprendizaje no está en evitar desafíos, sino en acelerar tu salida del dolor. No negar lo que sientes, no reprimirlo, no espiritualizarlo, sino atravesarlo con lucidez, decodificarlo, entender qué información trae. Porque cada emoción contiene un mensaje, y cada mensaje contiene una llave, y cada llave abre una puerta del juego. Ahí es donde el tiempo empieza a comportarse de manera extraña. Hay personas que viven 80 años y sienten que su vida pasó en automático. Y hay otras que viven 40, pero dentro de esos 40 atraviesan 1000 vidas. No es suerte, no es destino, es velocidad emocional. La velocidad no se mide en kilómetros ni en horas, se mide en cuánto tardas en volver al centro después de ser activada.
¿En cuántos segundos te toma dejar de identificarte con el personaje? ¿En cuántos instantes puedes permanecer presente, sin huir, sin atacar, sin justificarte? Eso es lo que antiguamente se llamó momentum. No momento como pedazo de tiempo, sino impulso de movimiento interno. El jugador hábil no necesita más tiempo, necesita más conciencia dentro del mismo tiempo. Por eso dos personas pueden vivir exactamente el mismo año, y una sentir que fue un infierno eterno y la otra sentir que fue un portal de transformación. Porque el tiempo no es una línea recta, es una geometría, una estructura que se pliega según tu estado interno. Cuando no estás presente, el tiempo se vuelve pesado, repetitivo, denso. Cuando estás presente, el tiempo se abre, se expande, se acelera. Y aquí aparece otra revelación que incomoda. El trauma no es el enemigo. El trauma es un momento no asimilado. Una información que no pudo integrarse cuando ocurrió. Una emoción que no tuvo espacio para completarse. Un instante donde el jugador se fragmentó. Por eso muchas personas sienten que una parte de ellas se quedó atrás. Y no es una metáfora. Es una descripción precisa. Una porción de conciencia quedó atrapada en un punto del tiempo interno. Sanar no es borrar el pasado. Sanar es volver al momento con la conciencia que hoy sí tienes. Y cuando esa información se integra, el tiempo se libera. Eso es salir de la prisión. No del mundo, del momento. Aquí es donde la mente se vuelve peligrosa, porque odia el vacío, odia el silencio, odia no controlar. Entonces inventa historias para llenarlo todo. Te dice que el problema es el otro, que el problema es el sistema, que el problema es la infancia, que el problema es la economía, que el problema es el gobierno, que el problema es la Matrix. Y aunque todo eso influye, nada de eso decide la partida final, porque el juego no se rompe desde afuera. Se hackea desde adentro. Y el hack no es místico, es práctico. Es aprender a observar tu emoción sin convertirla en identidad. Es permitir que la sensación exista sin construir un relato. Es quedarte en el cuerpo cuando la mente quiere escapar. Es sostener el instante sin huir hacia el pasado ni el futuro. Ahí ocurre algo casi imperceptible, pero definitivo. El personaje pierde fuerza, la mente se queda sin combustible y la conciencia avanza una casilla. En ese estado empiezan a aparecer señales, no como milagros espectaculares, sino como coherencias, coincidencias precisas, números que se repiten, encuentros que encajan, decisiones que fluyen sin fricción. 369 no aparece para impresionar. Aparece para confirmar alineación. Como si el sistema dijera, estás leyendo el código correcto. Y cuando suficientes jugadores empiezan a leer el código, el juego entra en fase de ajuste. Eso es lo que muchos llaman reseteo. No como catástrofe, sino como reordenamiento. Un reseteo no destruye lo que funciona, desarma lo que ya no sostiene conciencia. Y aquí viene la pregunta que divide caminos. Si el reseteo ya empezó, ¿estás intentando salvar al personaje o estás lista para jugar desde tu esencia? Silencio. Porque la siguiente parte no habla del mundo, habla del origen y de lo que realmente se pone en juego cuando recuerdas quién eres. Hay un punto exacto en el juego donde ya no puedes seguir fingiendo. Un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se detiene y entiendes. Entiendes que no estabas perdiendo. Entiendes que no estabas siendo castigado. Entiendes que nada estuvo mal contigo. Estabas siendo entrenado. Todo lo que llamaste injusticia fue calibración. Todo lo que llamaste traición fue ajuste fino. Todo lo que llamaste sabotaje fue una prueba de nivel. Porque el juego no busca obedientes, busca despiertos.
Y aquí llega la revelación final, la que incomoda incluso a quienes creen saber. El hackeo definitivo del juego no es escapar de la Matrix, es dejar de reaccionar como un prisionero dentro de ella. El verdadero hackeo ocurre cuando miras al verdugo y ya no tiemblas, cuando miras a los programadores y ya no necesitas odiarlos, cuando miras a la élite, al sistema, a la estructura, y no entregas ni una gota más de tu energía emocional. Ahí sucede algo irreversible. El juego deja de leerte como una pieza. Empieza a reconocerte como jugador consciente. Porque mientras odias, juegas según sus reglas. Mientras luchas, ciegamente, sigues atrapado en el tablero emocional. Mientras necesitas un enemigo, sigues siendo predecible. Pero cuando agradeces, cuando amas justo donde antes reaccionabas, cuando eliges conciencia donde antes elegías rabia, el código se rompe. No afuera, adentro. Ya no te gobierna la rutina, ya no te gobierna el miedo, ya no te gobierna la narrativa heredada. El 369 deja de ser coincidencia y se vuelve confirmación. No porque seas especial, sino porque estás presente. Y cuando suficientes jugadores empiezan a estar presentes, el sistema ajusta. Eso es el reseteo. No un apocalipsis, no un castigo, no una salvación externa. Un reacomodo de conciencia. El juego no colapsa, el juego se depura, y tú tienes que decidir desde dónde juegas esta fase. ¿Desde el personaje que quiere volver a dormir? ¿O desde la conciencia que ya no puede fingir que no vio? Porque una vez que ves, no hay vuelta atrás. Por eso, este no es solo un documental, es una invitación. Si algo de esto resonó contigo, no lo ignores. La resonancia no es casualidad, es memoria despertando. Quédate cerca. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más revelaciones del juego, porque lo que viene no es cómodo, pero es real. Y si este episodio te impactó, el siguiente no solo te va a gustar, te va a sacudir el alma. Apóyanos con un super like, no por el algoritmo, sino como un acto consciente. Y escribe en los comentarios, con intención clara y presente, hecho está. Porque cuando lo escribes, no estás comentando, estás eligiendo. Y si sientes que esto apenas abrió una puerta, puedes ir más profundo. Descarga nuestro libro digital Hackeando el Juego, disponible en PDF. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Lo recibirás directo en tu correo, como una herramienta para llevar esta conciencia a tu día a día, lejos de la teoría, cerca de la práctica. Si este contenido te aporta valor real y deseas sostener esta misión, puedes apoyar con una donación vía PayPal. Apoyar la luz del origen no es dar, es participar. Tu energía regresa multiplicada. Tu apoyo mantiene viva esta frecuencia de amor y conciencia. El enlace está en la descripción. Y si quieres ir un paso más allá, únete a nuestras membresías. Ahí accedes antes que nadie a los próximos episodios, contenidos exclusivos y espacios donde el juego se observa sin máscaras. Explora también nuestras listas de reproducción. No son videos sueltos, son rutas. Cada uno es una puerta distinta dentro del mismo juego. Y ahora, silencio. Respira. Mírate. Pregúntate con brutal honestidad. ¿Estoy viviendo como jugador o como personaje? Porque el juego no termina cuando mueres. El juego termina cuando lo hackeas, despiertas y recuerdas. Pausa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Escribe en los comentarios, hecho está.